Muy buen día para todos. Hoy continuamos con el juicio oral. Voy a continuar con el ejemplo de el juicio oral de fijación de pensión alimenticia para que lo comprendamos. Luego voy a dar algunas incidencias en el juicio de jactancia y en el juicio de la división de la cosa común. Todo se lleva dentro del juicio oral, pero aclaro, vamos a ver el ejemplo principal, que es lo que más se da en la realidad, del oral de fijación de pensión alimenticia. Y bueno, como ya no sabemos que va en la conciliación, vamos a continuar desde esa parte de la audiencia. Recordemos de que está acá aparte con su abogado, está presente la parte actora, generalmente una mujer, una mamá, con su abogado o abogada y la parte demandada con su propio abogado. Se agotó la vía de la conciliación, ya se tomaron unos minutos por parte del juez para continuar la audiencia y no se tuvo esa conciliación ni parcial ni total. Aún haya sido parcialmente un acuerdo, pues continuará en lo que no se haya llegado a algún acuerdo, algún arreglo. Entonces se continúa de conformidad al artículo 204 del Código Procesal Civil y Mercantil, que estipula que si el demandado no se conforma con las pretensiones del actor, debe expresar con claridad en la primera audiencia los hechos en que funda su oposición. Entonces voy a explicar pues de que principalmente el juez, agotada la fase de conciliación, va a entrar a la fase de ratificación, modificación o ampliación de la demanda. Esto quiere decir de que la parte actora puede ampliarla con prueba, puede ampliarla con peticiones, la puede modificar en el caso de que haya puesto algún nombre o apellido de algún testigo o lo haya citado en lugar de alguna petición del informe entre sus pruebas, lo puede arreglar en ese momento. Como yo les decía, no es conveniente, pero si ocurre un error en la demanda, pues este es el momento para modificarla o ampliarla. En la mayoría de casos se ratifica, se le da la palabra al abogado, el abogado viene con el memorial en la mano, el primer escrito de demanda y lo va a ratificar. Para ello va a hacer un resumen y va a hablar en nombre de su cliente, citando el nombre de ella y indicando pues de que ratifica la demanda tanto en los hechos, puede hacer un resumen de 3 líneas en relación a ello, puede también hacer cita generalizando sus pruebas que está ofreciendo en la demanda, el lugar donde obra cada una o si las está acompañando en el memorial de demanda y sus peticiones, las cuales tienen que ser concretas, pues porque al final lo que vamos a pedir en esa ratificación es de que se fije una pensión definitiva a favor del menor o de los menores que tienen derecho a esa pensión. También, luego de ello, se le da la palabra al abogado de la parte demandada, casi siempre es un padre de familia, el que está representando a este abogado. También el juez a veces le da la palabra para que la parte demandada pues diga cuál es su postura. Yo siempre les digo a mis clientes que en ese momento digan, que le digan al juez viéndolo a los ojos que me ceden la palabra a mí. Entonces vienen ellos, me ceden la palabra, el juez les dice que está bien y cuando yo estoy del lado de la parte demandada empiezo a hacer un resumen y a especificar que se va a contestar la demanda en sentido negativo. Le doy el original en ese momento al juez, me quedo yo con mi copia, le doy una copia al juez para que se la dé a la parte actora y empiezo a identificar el memorial con los mismos fundamentos y requisitos del artículo 61, el 106 y 107 del Código Procesal Civil,
Cito el 12 de la Constitución, el artículo 28, el 203 de la Constitución también. Y en este momento yo ofrezco prueba para mi cliente en contra de la demanda. Planteamos las excepciones previas, si es que las hay, obvio, y las perentorias que no están nominadas. Entonces nosotros les ponemos nombres a esas excepciones. Generalmente en el juicio oral de fijación de pensión alimenticia, pues una excepción perentoria casi en la totalidad de los casos es la falta de capacidad económica para cumplir con la pensión solicitada por la parte actora. Ese es un ejemplo de una excepción perentoria que se plantea. Entonces solicitamos en nuestras peticiones que se admita la contestación de la demanda, que se tenga contestada en sentido negativo, que se tenga por señalado el lugar para hacer notificaciones, que se tenga también propuesto al profesional, al abogado, y los acepten los medios y que se diligencien en su momento oportuno, igual como la valoración misma a la hora de dictar sentencia. Y pedimos pues de que se señale una pensión en sentencia acorde a la capacidad de nuestro patrocinado, de nuestro cliente. Bien. Esto de acuerdo al artículo 205 del Código Procesal Civil y Mercantil. Tenemos que tener en cuenta que en este memorial ya lo vamos a llevar fotocopiado, incluso con los documentos que acompañamos la copia del DPI de nuestro cliente. Es la oportunidad que tenemos para decir, mire, fíjese que la mamá, la parte demandada, tiene trabajo, tiene ingresos incluso superiores a los de nuestro cliente. Los probamos con estos documentos o le requerimos al juez que pida informes, ya sea al banco, a algún lugar donde creamos que ella trabaje, que se pida informe de las propiedades en el registro general de la propiedad. Son ejemplos. La cosa es que la parte demandada se defienda y ofrece prueba o informes. Ojo, no vamos a presentar un desplegado, una impresión de la cuenta de nuestro patrocinador donde tiene 100,000 quetzales en el banco, porque nosotros mismos le estaríamos dando una herramienta para que le ordenen pagar una pensión incluso superior a la provisional fijada. Hay que tener cuidado con qué documentos presentamos. Bien, siempre recalco, esto es el ejemplo del juicio oral de fijación de pensión alimenticia, que es lo que más se da. También podemos pedir informes de movimiento de tarjetas de crédito a los bancos, si es que tenemos conocimiento que alguna de las partes la tiene, para que se vea cuáles son los gastos que tienen mensualmente. Para eso tenemos que decirle al juez qué tarjeta, qué operadora de tarjetas va a pedir el informe y sobre qué personas, incluso delimitarlo en cuanto a tiempo. Todo el año 2019 más los meses de enero a abril del año 2020 puede ser un ejemplo. Luego de ello, el juez va a revisar la resolución, perdón, el juez va a revisar esa contestación de la demanda, va a ver si llegan los requisitos de ley y si está todo bien, va a resolver en audiencia de forma oral que se admite la contestación, va a resolver las excepciones previas y luego de resolverlas, si es que ofrece prueba la parte actora, se suspende esa audiencia y se señala otra para recibir la prueba en contra de las excepciones que planteó la parte demandada. Si no hubiesen excepciones previas o la parte actora pide o renuncia a esa audiencia, lo que hace el juez es empezar a recibir la prueba y empieza con la prueba testimonial. Entonces ahí es donde él va a pedir la plica que se presentó tanto en la demanda como en la contestación de la demanda, la va a abrir, va a hacer pasar a la persona y que va a absolver las posiciones que están en esa plica, va a calificar las posiciones, algunas puede ser que las rechace por ser relacionadas a temas distintos al juicio oral, porque es abundante, puede decir que están mal formuladas. Tenemos la opción, y ahí es donde los abogados tenemos que llevar unas hojas en blanco, de poder hacer
posiciones adicionales, además de las que ya hicimos en la aplica, y esas se hacen viendo de cómo son contestadas las posiciones. Ahí podemos sacar más y articularlas de nuevo a la persona que las está absolviendo. Bien, también si da tiempo en esa primera audiencia, pasan los testigos. Si no da tiempo en la primera, se debe de señalar una nueva audiencia. Entonces el juez suspende en ese momento, ve su agenda y señala una segunda audiencia que no tiene que ser mayor a un plazo en un término de 15 días hábiles. Ahí puede citar a los testigos o a la parte que no haya podido pasar a absolver posiciones. Y si en esa segunda audiencia tampoco dio ese tiempo, tenemos una tercera audiencia que no debe de pasar el término de más de 10 días. Entonces tenemos 3 audiencias. Puede ser, y esto hay que tenerlo bien claro, que no haya conciliación y que se allane aún así se allane a todos los puntos el demandado. Entonces aquí automáticamente vamos a pedirle al juez que dicte sentencia, aunque la ley lo especifica, y para ello se tienen 3 días. Esto igual lo tenemos en el artículo 204 de nuestro Código Procesal Civil y Mercantil. Pero regresando a lo típico donde se contesta la demanda en sentido negativo, donde no se allana la parte demandada, sino que se defiende, el juez va a pedir que entre testigo por testigo. Hay que tomar en cuenta que en la demanda y en la contestación de la demanda se debió haber colocado el interrogatorio. Esto no implica, las preguntas van en el apartado de ofrecimiento de prueba de testigos con el número de preguntas. 1, 2, 3, hasta las que ustedes quieran, pero generalmente hacemos unas 10 a 15 preguntas por testigo. ¿Y sobre qué versan este interrogatorio? Pues señalándole si conocen al padre, si saben de que no ha respondido con su obligación moral, si saben las necesidades del menor, si les consta que el menor se ha enfermado, si les consta que solo la mamá ha cubierto los alimentos y la salud del niño, si saben que el menor vive en una casa alquilada, que está estudiando, de que está creciendo, etcétera, etcétera. Estas preguntas son las que le van a servir al juez para dictar una sentencia acorde, justa. Obvio, hay que decirlo también, antes de la audiencia, generalmente unos 5 días antes de esta audiencia, el juez ya tiene los estudios socioeconómicos, entonces él ya se formó una idea de una trabajadora social que le señala cuáles son las capacidades económicas de las dos partes, cómo vive el menor, cómo vive cada uno de ellos. Ese trabajador social o trabajadora social tuvo que haber ido a visitar a cada una de las residencias de las partes. Entonces, el trabajo del juez ya va algo adelantado. De estos estudios socioeconómicos no se extiende certificación, no se pone a la vista de las partes porque prácticamente como que desnuda la forma en que vive cada una de las partes y para no afectar su dignidad se conserva y se guarda solo para conocimiento de la trabajadora social y del juez que va a dictar la sentencia. Yo creo que también lo ven, aunque no querramos, el oficial que es el que elabora la sentencia o que por lo menos hace las resultas, y el secretario o secretaria del juzgado. Otro apartado importante es de que solo es apelable la sentencia, no se puede apelar la pensión provisional, no se puede apelar si se rechazó algún medio de prueba, si las posiciones no fueron aceptadas todas, eso no es apelable. Lo que es apelable es la sentencia dentro del juicio oral de pensión alimenticia. Bien, otras incidencias que se pueden dar en este proceso es de que el notificador no pueda notificarle a la parte demandada la primera resolución. Entonces pueden ser varias razones. Puede ser de que
no había garita, que no encontró la casa, que no había nadie en la residencia en el horario que trabaja el notificador. Entonces, para ello vamos a pedir nosotros un notario notificador que va a ser distinto al abogado que está auxiliando a la parte actora. Este gasto lo tiene que cubrir la parte actora al principio. El notario debe ser propuesto por medio de memorial. El juez debe aceptarlo y discernirle el cargo. Le va a dar una copia de la cédula de notificación con resoluciones y copias para que el notario cumpla con ir a notificarle. Para ello va a levantar acta a la parte demandada y ese abogado, notario notificador, debe rendir un informe por escrito al juez dándole el original del acta de notificación hecha a la parte demandada. Se puede pedir habilitación de tiempo y de días. ¿Qué quiere decir? Le podemos pedir al juez que nos habilite de las 6 a las 18 horas como horario inhábil, ya que sería hábil solo el de las 8 a las 15:30, que es el horario del juzgado. Podemos decirle, mire, habilítenos de 6 de la mañana a 18 horas y habilítenos el día sábado, porque sabemos que esa persona solo está en su casa después de las 5 o solo el día sábado. Entonces se puede notificar en ese horario, pero pidiendo que se habilite horas y días inhábiles. Y el juez así lo debe de hacer. Bien, para terminar, en el juicio oral de jactancia, hay que tomar en cuenta de que alguien se está jactando, valga la redundancia, está arrogándose derechos que no tiene, y hay una persona que cree que sí los tiene y puede demandar a esa persona para que reclame en juicio. Eso lo encontramos en el artículo 225. Siempre hay una audiencia, se le apercibe a la parte demandada de que si el caso no llega, se le va a declarar rebelde de acuerdo a los hechos que se funda la demanda, artículo 227 del Código Procesal Civil y Mercantil. Si no comparece, se declara rebelde a petición de parte y confeso. Pero si comparece pero se niega, se va a ofrecer y recibir la prueba. Hay que tomar en cuenta de que si se declara la